sean todos ustedes a este su programa Marco de Referencia, su marco analítico y político de cada día. Yo soy Indiana Ortega y estaré con todos ustedes compartiendo la actualidad. Iniciamos inmediatamente con la primera información. Legisladores del PLD y PRCC exhortaron al gobierno a no confiar en que las autoridades haitianas garantizan la integridad física del personal en las sedes diplomáticas en el vecino país de Haití. Stalin Canelo nos amplía más en la siguiente historia. Pese a que el gobierno haitiano reforzó la seguridad en los 5 consulados dominicanos que operan en Haití, en República Dominicana persiste la desconfianza. Y es que el personal que laboraba en las sedes diplomáticas instaladas en el vecino país fueron objeto de violentas manifestaciones en días pasados, lo que conllevó a que fueran evacuados de emergencia. Esto ha provocado el repudio de diversos sectores de la sociedad, especialmente del Poder Legislativo. Una cosa es lo que las autoridades haitianas expresen y otra cosa es lo que el pueblo haitiano haga. Haití tiene la obligación de darle la seguridad necesaria a la legación dominicana en territorio haitiano. Otros apuestan a que haya un diálogo franco entre ambas naciones para poner fin al conflicto. Hay que apostar al entendimiento. Me parece que es la manera en que podremos buscarle soluciones, en que podremos ir construyendo un entendimiento mutuo que es necesario. A raíz de las violentas manifestaciones en Haití, legisladores favorecieron que las autoridades dominicanas refuercen la seguridad en la frontera. Stalin Canelo, Noticia 16. Gracias a Stalin Canelo por las informaciones. Y continúan las contradicciones en la Cámara de Diputados entre las organizaciones partidarias para la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos. José Torres estuvo en el lugar y nos trae la siguiente historia. Pese a que en la sesión de este martes de la Cámara Baja no está en agenda la discusión del proyecto de ley de partidos políticos, los voceros de las principales organizaciones políticas evidencian las contradicciones que genera la pieza, que tiene prevista ser conocida nuevamente el 17 de este mes. El Partido de la Liberación Dominicana quiere que la ley de partidos se conozca y quiere que la ley de partidos pase. Hemos dado demostración más que fehaciente. No el proyecto huidizo, el proyecto engañoso que trató de presentarle el PLD al país. Ha llegado la época, ha llegado el momento de la maduración de la ley de partidos políticos. En el Congreso Nacional de hoy no hay voluntad para aprobar una ley de partidos políticos ni modificar la ley. A juzgar por las posiciones encontradas entre los representantes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, estaría muy distante el consenso necesario para la aprobación de la iniciativa. Porque ese proyecto de ley de partidos no es un proyecto exclusivo de los partidos, es un proyecto también que debe contar con el aval y el apoyo de la sociedad, que es a lo que nosotros aspiramos. Para mí, el PRD, el PRM no quieren ley de partidos políticos, pero fundamentalmente Hipólito Mejía no quiere ley de partidos políticos. Eso es muy poco probable, para no decir imposible. En medio de estos dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, la sociedad reclama la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos antes de las elecciones del 2016. José Torres, Noticias 16. Gracias a nuestro compañero José Torres por las informaciones. Y los diputados PLDistas José Luis Cosme y Franci Mancebo favorecieron que el comité político del PLD se reúna en los próximos días para abordar los temas de interés nacional. No obstante, manifestaron que el alto órgano del PLD no debe abordar las acusaciones del ex convicto Quirino Ernesto Paulino en contra del expresidente Leonel Fernández. Temas como el que tú mencionas de Quirino, yo no creo que eso tenga la mayor importancia. Eso no tiene que ir al comité político del PLD porque estamos hablando de un narcotraficante. El PLD tiene como partido en conjunto, tiene una visión mucho más lejos de lo que es el desarrollo de la nación y de lo que es un país en prosperidad, por lo que dedicarse el comité político a discutir temas como estos, yo no le veo trascendencia. El Partido de la Liberación Dominicana, con su órgano de ejecución cotidiana, como lo es el comité político, siempre ha estado atento a los temas de interés nacional. En esta vez no será la diferencia. Lo que pasa es que como un partido que está en el gobierno hay muchas y múltiples ocupaciones entre sus integrantes y siempre tienen que buscar una fecha adecuada, que ya será aquí en el mes de marzo. El comité político del PLD tiene varios meses sin reunirse y se espera que en este mes de marzo realice su primera reunión del 2015.
En otro tema, el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Quique Antún, anunció que el 50% de todos los cargos de la administración pública en el próximo año del gobierno encabezado por esta organización política será desempeñado por mujeres. 50 años después, me comprometo y juro frente a ustedes que en el año 2016 se inicia el proceso en República Dominicana para que el 50% de los empleos públicos estén en manos de la mujer dominicana. Sostuvo en ese sentido que las mujeres serán protagonistas del primer orden, como lo fueron en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Más de 8.000 personas de Santo Domingo Oeste se someterán a un operativo de salud quirúrgica que realizará el Hospital Vinicio Calventi. Vamos a abrir las puertas del hospital a la comunidad y en otra parte de esta misma jornada vamos a ir hacia la comunidad y vamos a darle servicio a 2 escuelas de la zona de Los Alcarrizos y de la zona de Pedro Brán. Nosotros hacemos esto todos los años en diferentes ciudades del país y por primera vez estamos aquí en Los Alcarrizos. Va a traer un gran beneficio a esta población que es muy empobrecida y que necesita este tipo de servicios. Más de 70 doctores dominicanos y norteamericanos realizarán procedimientos de ortopedia, otorrino, oftalmología, cirugía general, entre otros. La jornada médica se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo y es auspiciada por el Ministerio de Salud Pública, el despacho de la Primera Dama, el Senado de la República, la compañía de seguro Healthfields de Nueva York y por el doctor Ramón Talat. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Luisa Ramírez y su cápsula de salud. El ojo es uno de los órganos más sorprendentes por su admirable precisión y su elevado rendimiento. Todos los músculos del ojo se hallan en continuo movimiento para realizar 3 funciones simultáneas necesarias para la visión. Estos son exploración del campo visual, apertura, cierre de la pupila y modificación de la curvatura del cristalino, según la distancia del objeto, de forma que se vea claro. Para llevar a cabo todas sus funciones, el ojo solo necesita una pequeña cantidad de oxígeno y de algunas otras sustancias que se encuentran en algunos alimentos como la vitamina E, el carotenoides, que podemos encontrarlo en los vegetales, y las vitaminas C y E, que son antioxidantes. Para marco de referencia, Luisa Ramírez. Continuamos con marco de referencia. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Rafael González García, médico cirujano, especialista en cirugía de obesidad y cirugía de cuello. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, buenos días. Qué bueno que está con nosotros acá en marco de referencia. Yo le diría, doctor, hablemos primero de la cirugía de obesidad. ¿Por qué una persona es obesa? ¿Cuándo es obesa? ¿Y qué hacer para enfrentar esos problemas? También rápidamente nos dice las consecuencias de la obesidad. Bien, lo primero... Varias preguntas en una. Sí, no te apures, vamos a ir desarrollando eso. Okay. Lo primero es que la obesidad se define como un estado que es capaz de provocar, detonar y complicar enfermedades. Entonces, nosotros la graduamos o medimos el grado de obesidad haciendo una ecuación que está dada por la altura en metros, en centímetros o en pulgadas y pies, y el peso en kilos o libras. Entonces eso nos da una ecuación que nos da lo que se llama el índice de masa corporal, que es normal cuando el paciente alcanza un índice de masa corporal entre 18.9 y 24.9. El que tiene menos de 18, entonces es un individuo que está bajo peso o, como dice todo el mundo, está flaco. El que tiene entre 25 y 29.9, entonces es aquel paciente que tiene
un estado que se cataloga en sobrepeso. Necesita perder entre 25, 30, a veces 40 libras, dependiendo de la estatura. El que tiene entre 30 y 34.9, entonces está en obesidad de primer grado o obesidad leve. El que tiene entre 35 y 39.9, entonces está en obesidad tipo 2, obesidad severa. Y el que tiene por encima de 40, entonces está en obesidad mórbida. ¿Qué significa esto? Que ya está en el punto donde puede desatar o desarrollar cualquier enfermedad relacionada con la obesidad, o no obstante, cuando ya existe, entonces está en posición de poder complicar la que ya está existiendo. Ok. Cuando las enfermedades que más se desarrollan por exceso de peso, digamos, en estado de obesidad. Bien, lo primero es que el problema metabólico que se produce por el exceso de células de grasa, pues detona que el corazón tenga que trabajar más, que se deposite en grasa en los vasos y entonces deviene la hipertensión arterial. Y lo otro es, como hay un número muy grande de células de grasa, entonces la producción de insulina le resulta poca a la demanda y entonces el paciente se hace diabético. Entonces esas son las dos enfermedades que más frecuentemente se relacionan con el asunto del sobrepeso. Hay problemas secundarios, como son los problemas de estática, como es los problemas de rodilla, los desgastes de los cartílagos, en el tobillo, en la columna vertebral, porque está sosteniendo el peso del esqueleto axial sobre los miembros. Y no obstante a eso, también lo que deviene con la hiperproducción de grasa, que es la hiperlipidemia. Y de ahí entonces se deviene el endurecimiento de las arterias, el depósito de grasa en las arterias, y ya vienen otras complicaciones relacionadas con la hipertensión y este depósito. Doctor, usted mencionó diferentes niveles, digamos, de sobrepeso, sí, hasta llegar al denominado obesidad. ¿Cómo tratar cada nivel? Bien, para nosotros decidir que un paciente obeso es quirúrgico, se necesitan dos condiciones. Primero, que tenga entre 15 y 65 años de edad. Y segundo, que tenga un índice de masa corporal por encima de 30. ¿Qué ocurre? Los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, entonces son aquellos pacientes que están en obesidad de primer grado y que solamente se consideran quirúrgicos cuando tienen una patología que es detonada por la obesidad. Son hipertensos, ya están diabéticos, tienen problemas de estática, tienen problemas de columna o tienen problemas de obesidad visceral, que es lo que se llama síndrome metabólico, que es cuando ya las vísceras están también gordas, tienen depósito de grasa, como ocurre muy frecuente en el hígado, el páncreas, el corazón. Entonces ya el paciente que tiene 30 de índice de masa corporal y que se ha añadido hipertensión o diabetes, entonces es quirúrgico. Los que no tienen estas condiciones, pero que tienen entonces por encima de 35 son quirúrgicos, inmediatamente se hace el diagnóstico. Entonces, cuando usted habla de quirúrgico, de esa cirugía, ¿qué tipo de cirugía se hace? Bueno, para el manejo de la obesidad nosotros tenemos varios tipos de cirugía. Lo primero es que son las cirugías que intervienen en el volumen de comida, que son la llamada cirugía restrictiva, es decir, que restringen el volumen de comida que el individuo va a comer. Los segundos son aquellas cirugías que se convierten por la vía quirúrgica en un síndrome de mala absorción, es decir, desviamos los alimentos de forma tal que cuando vienen a absorberse ya están yéndose al sistema cloacal, al intestino grueso, y entonces la absorción es mínima. Y aquellas cirugías que combinan ambas cosas, que son restrictivas y que son malabsortivas. En nuestro medio, es decir, en nuestro país, la cirugía que más se realiza es una cirugía restrictiva, que es la cirugía de manga gástrica, seguida por la cirugía de bypass gástrico, que es una cirugía malabsortiva y restrictiva. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cirugías? La cirugía de manga gástrica es una cirugía en la cual el individuo no tiene mala absorción, la absorción es normal, pero no obstante a eso sí tiene restricción. El estómago de poder contener unos 1500 cc, entonces lo dejamos que pueda contener entre 100 y 110 cc, eso es alrededor de 4 onzas.
No obstante a eso, esto no crea que el paciente tenga deficiencia severa, por lo cual tenga que tomar vitamina de por vida. El paciente que se hace un bypass sí tiene que tomar vitamina de por vida porque le hemos creado un síndrome de mala absorción y como el síndrome de mala absorción no es selectivo, no se absorben sustancias que necesita para vivir, entonces por eso tenemos que suministrársela al paciente de forma artificial, por la vía endovenosa, por la vía oral ya lista para absorción o por la vía intramuscular. Doctor, cada paciente o para cada paciente hay un tratamiento quirúrgico específico dependiendo de, digamos, su diagnóstico, que el diagnóstico se le haga a cada paciente. Sí, mira, los pacientes que tienen síndrome metabólico, que ya están establecidos con diabetes y que están usando un número alto o una cantidad alta de insulina para poder mantener la glicemia por debajo de 200, pues lo aconsejable es hacerle una cirugía que se convierta en metabólica, que es el switch duodenal o, en defecto, el bypass. Los pacientes que tienen solamente una obesidad, independientemente del grado en el cual esté, que estén mórbidos, que estén supermórbidos, que estén obesidad tipo 1, pero que no tienen ninguna comorbilidad, se le puede hacer una manga sin ningún problema, que es un procedimiento restrictivo, es un procedimiento con el cual el paciente puede vivir normalmente, solamente comerá pequeñas cantidades, pequeños volúmenes de comida. Dígame una cosa, cambiando un poquito de tema, o antes de cambiar otro tema que quiero tratar con usted, que ya tiene, si se quiere, un ingrediente político, pero cuando usted me habla de cirugía de cuello, ¿de qué me está hablando? Son las cirugías que se realizan para nosotros manejar las patologías que están en el cuello. No tiene nada que ver con cirugía estética, cirugía de hermosura. No es una cirugía cosmética, sino que estamos destinados a manejar las patologías que aparecen en el cuello. La patología que más frecuente manejamos son los nódulos solitarios en el cuello o, en defecto, la cirugía de tiroides. Ok. La tiroides, tengo entendido que desarrolla, hace que la gente engorde más de la cuenta, como que le distorsiona el sistema hormonal. No realmente que distorsiona el sistema hormonal. La glándula tiroides es la glándula que se encarga de producir las hormonas que activan el metabolismo, es decir, que hacen que el individuo utilice la energía. Okay. Cuando el individuo tiene una glándula tiroides morosa, es decir, que está hipotiroideo, por cualquier causa, por una causa propia de la glándula, por una causa secundaria, entonces hace que el individuo, cualquier cosa que ingiera, le aproveche. Entonces engorda, tiene la tendencia a producir una obesidad que es más que obesidad por una ingesta alta de alimentos, una obesidad puramente bioquímica, porque hay una deficiencia en la producción de hormonas tiroideas. Okay. Diferente al paciente que tiene en defecto una hiperproducción de hormonas tiroideas, es un individuo flaco, que dice, ese come más que una lima nueva, pero está siempre flaco, y es porque tiene un aumento del metabolismo. Es decir, es como que tú tienes un carro de 2 cilindros y en el otro carro entonces tiene 12. ¿Ya sí me entiende? Entonces el de 12 cilindros tiene una demanda alta de energía y una combustión muy alta, quema mucho, entonces por más combustible que tú le eches no lo vas a atosigar, independientemente no debe echarle el mismo volumen de combustible al que tiene 2 cilindros que al que tiene 12. Así es. Porque si le echa al que tiene 12 el volumen que merece el que tiene 12, entonces no vas a caminar. Así es. Igual que si le echa al que tiene 2 el volumen que necesita el que tiene 12, entonces se te va a derramar. Exacto. Doctor, cambiando de tema, ¿cómo usted ve la ley 87-01, la del sistema de seguridad social? Bueno, mira, nosotros somos ya de los pocos países en los cuales el sistema sanitario no ha hecho una intervención en lo que es el asunto de obesidad. En el 1991 la obesidad se consideró una epidemia, se considera la gran epidemia mundial, porque independientemente del nivel socioeconómico del país, hay cierto grado de obesidad. Nosotros que somos un país supuestamente pobre, que tenemos un porcentaje de personas que comen una sola vez al día, tenemos cerca del 30% de nuestra población que tiene cierto grado de sobrepeso
y el 26% tiene obesidad, ya está en grado de obesidad. Eso es según estudios que ha hecho la misma sociedad de obesidad del país. Pero en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, el 60% de la población tiene cierto grado de sobrepeso. Okay. El 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Que sigue siendo la obesidad la gran epidemia mundial. ¿Y por qué la obesidad sigue siendo la gran epidemia mundial? Por lo difícil que es prevenirla, manejarla. ¿El Estado debería tener algún sistema de prevención, de orientación a la ciudadanía para evitar que eso se siga convirtiendo en una pandemia, digamos? Mira, nosotros debiésemos mirar hacia algunos países que lo tenemos aquí en el entorno. Por ejemplo, Puerto Rico. En Puerto Rico se cocina una ley ahora que se está buscando multar las familias que tienen obesos los niños menores de edad. Okay. Es decir, eso que está mirando hacia la prevención, porque nuestra obesidad, es decir, en todos estos países, la obesidad viene porque no es porque realmente heredamos los genes, es porque heredamos la mal forma de alimentarnos. Es decir, nuestras abuelas dan cariño como dando comida, y el nieto que no es gordito pues no lo quieren, porque eso viene desde la Edad Media. Es decir, que las grandes jerarquías mostraban su poder porque todo el que manejaba jerarquía era gordo, y eso era el gran volumen. Hoy en día sabemos que el que es gordo es un enfermo. Desde el 91 eso se considera una enfermedad. Entonces, no obstante a eso, pues el Estado, es decir, nuestro sistema sanitario todavía no abre los ojos. Mira que Puerto Rico está pensando en prevención, pero ya hace años que los seguros están obligados a cubrir la cirugía de obesidad en el paciente obeso en Puerto Rico. En los Estados Unidos, con el Obama, el paciente que tenía que pagar una pequeña cantidad de recuperación, ya con el Obama, el paciente obeso se presenta, se evalúa y sale y entra con el mismo costo, es decir, no paga nada. Pero aquí no es así. Entonces. En Brasil se considera la obesidad como un problema de Estado y obligan los seguros a cubrirla al paciente que tiene la categoría de obeso. Es decir, nosotros estamos igual en Colombia, igual en México, el paciente le obligan, el Estado le obliga a los seguros que consideran la obesidad como un riesgo de salud y entonces deben cubrirla, deben darle cobertura. Aquí más sin embargo, nosotros que manejamos obesidad, vemos que si el nombre mío aparece en una indicación de laboratorio para un paciente, lo cuestionan. Usted va a hacer una cirugía de obesidad porque se le indicó un cirujano de obesidad y este año ya le cuestionan todas las analíticas a ese paciente. Le ponen que aparece en rojo en la pantalla. Entonces, ¿qué significa eso? Que los organismos estatales que tienen que ver con la prevención de las enfermedades y esto que es una epidemia mundial, todavía no están mirando hacia la obesidad. Bueno, doctor, para cualquier persona que tenga esta patología, ¿cómo puede comunicarse con usted? Nosotros estamos disponibles en el 809-330-1173. Damos la consulta en el Centro Médico Vita del Jardín. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Rafael González García, cirujano experto en temas de obesidad y cirugía de cuello. Continuamos con marco de referencia luego de la pausa.